¿Cuál es? A ver. No la tengo. Estática. A ver esta. Ah, acá está. El ejercicio 3. Ah, de Arquímedes, no. De Pascal. No, ese no, el de Pascal, sí. Arquímedes, actividad práctica de Pascal. ¿Qué proporción deberían guardar los platos de una prensa hidráulica para que aplicando 40 newton de fuerza en el plato menor podamos levantar un objeto de 80 kilos en el plato mayor? Claro, lo de la proporción es en función del radio, como venían siendo los ejercicios anteriores. Esa era la duda más que nada. Sí, sí, sí. Radios o diámetros. O superficie, si querés dejarlo en términos de superficie también. Porque no dice que los... Bueno, son platos. Pero no dice si es circular o es rectangular. Claro, pero como los enunciados anteriores venían, o sea, hablaban los ejercicios anteriores eran en función del radio. Si el Claro, radio era 2 veces mayor sí. o demás. Sí, sí, dejarlo en función del radio o el diámetro. Por ahí el diámetro es más, se observa más. Ese, pero por ahí queda más fácil dejarlo expresado en función de la superficie, porque te queda que el área 2 sobre el área uno es igual a la fuerza 2 sobre la fuerza uno. Y ahí ya te da la proporción, me parece. Claro, pero si ustedes ponen en términos del radio, eh, eso se queda en raíz cuadrada, digamos, con relación a las Claro, amplitudes. sí. Sí, queda con una raíz cuadrada al final. Pero bueno, lo pueden manejar como quieran. Quieren dejarlo en términos de superficie, ahí no lo especifiqué, así que cualquiera está bien. Bueno, vamos a arrancar así terminamos tempranito. Bueno, este era el ejercicio que preguntaban ahí. Y hoy vamos a arrancar con dinámica de fluidos. ¿Sí? Estuvimos viendo estática de fluidos, o sea, el estudio de los fluidos en reposo. Ahora vamos a ver dinámica, o sea, los fluidos en movimiento. ¿Sí? Eh, bueno, aquí hay una leve introducción, digamos, a lo que vamos a estudiar, pero básicamente vamos a estudiar fluidos incomprensibles, ideales, ¿sí? O sea que la viscosidad no influye en la dinámica. A fines de cálculo de los cuales vamos a trabajar nosotros, está más que suficiente. Bien. Bueno, un fluido en movimiento, o sea, se está desplazando, las moléculas se están desplazando, se están moviendo, y cuando se mueven pueden generar distintos perfiles, ¿sí? Esos perfiles que generan, digamos, estos fluidos, podríamos llamarlos laminar, de transición o turbulento. ¿De qué depende? Bueno, de que sea laminar, es que el fluido, todas las capas de velocidad son las mismas, digamos, y no hay turbulencia, podríamos decir. O sea, el perfil de velocidades es homogéneo. De transición, bueno, hay una transición entre los dos, y turbulento es cuando
la velocidad o el vector velocidad o el rotacional del vector velocidad es distinto de cero. O sea, que quiere decir que va cambiando. ¿Sí? El rotacional es un operador que se le aplica a un vector para ver su rotación, como se dice. ¿Sí? Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplito de un perfil laminar, una parte, el humo, y después se torna turbulento. ¿Sí? No desconocemos, o sea, hay un caos ahí en esas partículas. ¿Sí? Es un poquito más complicado de estudiar. Bueno, ¿cómo clasificamos los flujos o los fluidos en movimiento? Bueno, de acuerdo a su velocidad, podemos determinar si es un flujo laminar o un flujo turbulento, como veíamos recién. Y para determinar cuándo lo consideramos laminar o turbulento, perdón, cuándo lo consideramos laminar o turbulento va a depender de un cálculo o de una característica que se denomina el número de Reynolds. ¿Sí? Esto se hace un cálculo de acuerdo a las características de ese flujo y de acuerdo al número nos determina si será laminar, turbulento o está en un estado de transición. ¿Sí? Ya lo vamos a ver este número. ¿Bien? Después tenemos, bueno, clasificación por cambios de la densidad respecto al tiempo, flujos para la dirección de la velocidad, flujo por la velocidad, la variación de la velocidad respecto al tiempo y flujo por el vector velocidad. ¿Sí? Esto es, si son rotacional o irrotacional, es como si fuera turbulento o no turbulento, básicamente. ¿Sí? Pero bueno, el operador rotacional es este operador que ven acá y es un producto vectorial entre el vector velocidad y se define de esta manera. ¿Sí? Es el cambio de las componentes del vector velocidad con respecto a otras componentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no hay cambio, el rotacional daría 0. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a estudiar esto, un flujo ideal, que sea incomprensible y libre de viscosidad. Bueno, vamos a arrancar a definir la ecuación de continuidad, ¿sí? O conservación de masa. Para eso vamos a definir qué es el caudal. ¿Sí? El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección, de un ducto, llámese tubería, cañería, oleoducto, río, canal, por la unidad de tiempo. O sea, es la cantidad de fluido, o sea, el volumen, sobre el tiempo. ¿Bien? Nosotros podemos definir el flujo volumétrico, ¿sí? O también el flujo másico. Nosotros vamos a trabajar con el flujo volumétrico. ¿Bien? El caudal se representa con la letra Q y si decimos que es el volumen por unidad de tiempo, su unidad será el metro cúbico sobre segundo en el sistema MKS. También podemos definir el caudal como la velocidad de ese fluido que atraviesa una determinada sección. ¿Sí? Esto es muy fácil de demostrar, pero si cortamos un pedacito de este ducto, digamos, ¿sí? Yo acá tengo una sección A, ¿sí? Y tengo una distancia D. Yo tomo una partícula que se mueve desde este punto a este punto, se mueve una distancia D, ¿no? ¿Sí? Si se mueve una distancia D, podríamos decir que la velocidad de esa partícula va a ser la distancia sobre el tiempo, ¿no?
Sí, sí. La distancia que desplaza ahí es distancia sobre tiempo. Y el volumen de ese cilindrito de esta figura sería la sección A por la distancia, ¿no? Sección A por la distancia. Ya sea esa distancia grande o sea una distancia infinitesimal, chiquitita. ¿Bien? Y la distancia, si yo la despejo de acá, me queda velocidad por tiempo. Entonces el volumen me va a quedar el área por la velocidad por el tiempo. De acuerdo a la definición de caudal, que es el volumen sobre el tiempo, yo entonces divido tiempo, caudal es el volumen sobre el tiempo, dividido por tiempo, y llego a la conclusión que el caudal es igual al área o la sección que atraviesa por la velocidad de ese fluido. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar muchísimo con esta expresión, ¿sí? Y con esta expresión. Y bueno, con otras más. Y bueno, ahí tenemos el flujo másico como la densidad por el caudal, ¿sí? Dado en kilogramos por segundo. Este es el flujo volumétrico, volumen sobre tiempo, y el flujo másico, masa sobre tiempo. ¿Bien? Bueno, En la primera anterior, el flujo volumétrico caudal, ahí no es caudal, no es velocidad por área, por superficie. acá, Eso, sí. sí, velocidad por área. Y la unidad no sería... eh, Velocidad, metro sobre Queda metro por metro cuadrado. queda Ah, velocidad, está bien. sería metro por metro cuadrado, metro cúbico Metro sobre cúbico, eso. sí, está bien. Por ahí acá se confunde que es volumen, pero esto es velocidad. Este es volumen. ¿Sí? Volumen, y este es velocidad. Bien. O sea, acá hay un flujo que ingresa con un determinado caudal y por el otro lado de la cañería sale el mismo caudal. ¿Sí? No se pierde nada ahí. Y si ingresa a un determinado caudal, se mueve a una determinada velocidad. Esa velocidad se puede determinar, sabiendo el caudal y sabiendo la sección, se puede determinar. ¿Sí? O sabiendo la velocidad y sabiendo la sección, se puede determinar el caudal. ¿Bien? Existen uno de los medidores que se usan para medir agua en gran cantidad, funcionan con ese principio. Son inductivos y no hay nada que toque el agua, digamos, y mide el movimiento del agua por la velocidad, con respecto al diámetro de lo que están midiendo, ¿no? La verdad que parece magia, ¿no? Pero miden con mucha precisión. Ajá. Sí, segura. Eso si el agua tiene que tener sales disueltas, seguramente. Si es una agua pura, no sé si lo hará. No sé. Lo hace, sí, el que vi yo. No, desconozco cómo funciona, ¿eh? Yo, la Hay verdad que a una- mí me resultó muy loco, porque es simplemente una brida. Pones una brida que es lisa, que tiene el mismo diámetro que el caño, y lo hace inductivo, no sé cómo carajo lo hace, pero trabaja con eso, con la velocidad del agua. Ujú. Hay unas bombas que vienen para darle presión a la cañería que usan eso, pero como sensor, no para medir el caudal. Sí, después hay que los he visto, esos equipos que por ahí, principio de funcionamiento puede ser medio parecido. Se colocan fuera del caño, es como un imán, y lo que hace es redistribuir el flujo para que no se, las incrustaciones no se peguen a las paredes del caño, digamos. Eso también, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que es medición. Ese es como las brujas, dijo. Ese es el de las brujas, que es querer reventarla, de los imanes, sí. Las están ofertando como antizarro, en realidad, pero no sé si antizarro funciona. Pero bueno, Puede llegar, el tarro es eso, que son incrustaciones de sales
en la cañería, en los caños, en los accesorios, donde sea. Digamos. La teoría que manejan es que dice que alinean Sí. la polaridad del sarro para que no sea diferente a la del caño. Viene por ahí el tema. Ujú. Y dice que no se pegan en el caño, sino que pasan largo, o sea que se te van a pegar en las tripas, básicamente. Sí, pero bueno, por ahí para las máquinas, en la industria y eso, se saben usar. Bueno, la cuestión es la siguiente, o sea, yo tengo un ducto donde pasa un determinado caudal, ese caudal de agua, llámese agua, o un líquido, se desplaza a una determinada velocidad y atraviesa una determinada superficie. El caudal que ingresa tiene que ser el mismo que el que sale. ¿Sí? Eso es ecuación de continuidad o conservación de masa. ¿Sí? De ahí viene la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo ingreso o tengo una tubería que cambia de sección, ¿sí? Por el cual fluye un determinado caudal, o sea, a una determinada velocidad, cuando yo cambio la sección, cambia. ¿Quién va a cambiar? El caudal es el mismo, ¿sí? El que cambia será La velocidad. la velocidad, ¿sí? O sea, el caudal que entra y el caudal que sale son los mismos. Yo entonces tengo que respetar que el caudal que entra va a ser la velocidad con la que ingresó en la superficie en que está atravesando. Y el caudal de salida será la superficie que está atravesando de salida por la velocidad de salida. Y esto es lo que pasa cuando ustedes riegan, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aumenta. Cuando ustedes le tapan la manguera, lo que está aumentando es la velocidad. Están disminuyendo la sección, está aumentando la velocidad. ¿Sí? ¿Bien? ¿No se llena más rápido entonces el balde cuando le ponemos el dedo? Me rompiste la ilusión. Y después ya vamos a ver otro, que es la ecuación de Bernoulli, que es un tema energético. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Bueno, ¿se entendió? La ecuación de continuidad no es nada complicado. Es parecido, si ustedes ven, a lo que era el principio del cuatripolo. ¿Eh? Nada, que estamos traumados con el cuatripolo y, ¿viste? Parecido al cuatripolo, ya estamos mal. Sí. Bueno. Bueno, veamos un ejemplo, a ver. Tengo una tubería de 3,9 centímetros de diámetro, circula agua a una velocidad de 4,5 metros sobre segundo, y en la parte final de la tubería hay un estrechamiento, o sea, se reduce. El diámetro es de 2,25 centímetros. ¿Qué magnitud llevará la velocidad del agua en ese punto? ¿Será mayor o será menor? Mayor velocidad. Mayor velocidad, muy bien. Si yo disminuyo la sección, para que se cumpla la igualdad, tendré que aumentar este valor. ¿Sí? Es un producto. Si bajo uno, tengo que aumentar el otro, para que se cumpla la igualdad. Bien. Bueno, entonces, vamos a pasar todo al sistema MKS, ya que tenemos las velocidades en metros sobre segundo. Vamos a tener que pasar los diámetros a metros. Pasamos el diámetro 1 a metros, la velocidad 1 la tengo en metros sobre segundo, el diámetro 2 a metros, y la velocidad 2 es la incógnita. ¿Sí? Entonces, tendría un caso como este. ¿Sí? Tengo un diámetro 1 y un diámetro 2. Tengo una velocidad 1 conocida, me falta conocer la velocidad 2. ¿Sí? Bueno, calculo las secciones, tanto para la entrada como para la salida. Aplico la formulita de continuidad, o sea que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Sí? Caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2.
¿Quién tengo que despejar? B2, o sea, paso dividiendo la sección 2. ¿Sí? Y me queda que la velocidad es de 13,5 metros sobre segundo. Mucho mayor que la velocidad de entrada. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense que no es para nada complicado. Bueno, acá tenemos una manguera de, otro ejemplo, una manguera de bomberos de 0,25 metros de diámetro. Sale a presión agua que fluye a una velocidad de 10,5 metros sobre segundo. Si la manguera se achica en la boquilla de salida 0,1 metros, ¿sí? O sea, de 25 centímetros, pasó a 10 centímetros de diámetro. ¿Con qué velocidad saldrá el chorro? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tener la velocidad 1, tener el área 1, tener la velocidad 2, tener el área 2. De todo esto, me pregunta la velocidad de salida. Entonces, sí o sí tengo que tener la entrada, la sección de entrada y la sección de salida. Bien. Bueno, la velocidad 2, si calculo el área 1, debería quedar esto, el área 2 debería quedar esto, y la velocidad de entrada es de 10,5. Si yo reduzco la sección, ¿sí? O el diámetro mismo, la velocidad aumenta considerablemente, ¿sí? Fíjense que la sección disminuyó a la mitad, más o menos. El diámetro disminuyó a la mitad, un poquito más. La velocidad aumentó 6 veces. ¿Sí? Bien. No es la relación de diámetros ni de radio, sino de secciones. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es lo mismo que cuando hagan los ejercicios de Pascal, lo mismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro y dice, un jardinero usa una manguera para llenar una cubeta de 30 litros. ¿Sí? O sea, el volumen es de 30 litros. El jardinero observa que tarda 2 minutos en llenar la cubeta, o sea, el balde este. A la manguera se le conecta una boquilla con una abertura de 0,5 centímetros cuadrados de área de sección transversal. ¿Sí? O sea, está la manguera, en el área de 0,5. ¿A qué velocidad sale el agua de acá? ¿Sí? A ver qué harían ustedes. Primero sacar el caudal. Tenés 30 litros cada 2 minutos. Muy bien. Lo podés poner. Primero, calculamos el caudal. ¿Qué es el caudal? El volumen sobre el tiempo. Litros ¿No? minutos. Acá tenemos litro minuto. ¿Sí? Tengo que pasarlo a metros cúbicos segundo. Bien. ¿Qué relación hay entre los litros y los metros cúbicos? Un metro cúbico Metro son 1000 cúbico litros. es 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Entonces, 30 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? Regla de 3 simple. 0,03, ¿no? 32.000. 32.000. Bien. Entonces ya pasamos el volumen de este balde a metros cúbicos. 0,03 metros cúbicos. ¿Bien? Ahora pasamos el tiempo a segundos. ¿Cuánto sería 2 minutos? 120. 120 segundos. ¿Sí?
Y ahora tenemos que pasar el área a Metro. metros cuadrados, ¿sí? Está en centímetros al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Y multiplicarlo por 100 al cuadrado, ¿no? Dividirlo, digo. No, sí. 0 Dividido a la entre 1000. menos 2. A la, Corremos de a 2 la coma. Hay que dividir por 100 y dividir por 100 dos veces, ¿sí? Para poder sacar los centímetros, ¿entiende? a la menos 4. Tengo que multiplicar por metro y por metro. O sea, no es milímetro. Entonces, a ver, vamos a borrar, si no va a quedar. Va a parecer que son milímetros. Yo tengo que multiplicar por metro cuadrado y dividir por centímetros al cuadrado para eliminar este centímetro al cuadrado. Pero un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros al cuadrado son? 100 al cuadrado. 100. 100 al cuadrado. 100 al cuadrado. ¿No? 100%. Un metro son 100 centímetros. Un metro cuadrado, 100 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Un metro cúbico, 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? 100 al cubo centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el área en metros al cuadrado? 5 por 10 a la menos 15, a la menos 5 puede ser. Bueno, está bien, 5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Así es. Bueno, ya tenemos todas las unidades preparaditas. Podemos entonces definir el caudal, que vale el volumen, 0,03 metros cúbicos sobre 120 centímetros. Puse acá, nadie me dijo nada. Segundos son estos, ¿sí? Sobre 120 segundos. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Alguien la da? 0,03 dividido 120. 2,5 por 10 a la menos 4 me da. Sí, sí. Metros cúbicos sobre segundo. Ese es el caudal. ¿Sí? Si alguno lo quiere escribir en litros por minuto, ¿cuánto daría? Y hay que dividir por 1000. 15 litros por minuto. Claro, si lo llena 30 litros en 2 minutos, sería volumen sobre tiempo, 30 sobre 2 minutos, quedan 15 litros por minuto. En un minuto hizo 15 litros, en otro minuto hizo los otros 15 litros. ¿Sí? Bueno, expresamos en el sistema de MKS. Y ahora nos piden calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo relacionan el caudal con la velocidad? Eh, Que es el mismo caudal. El caudal, volumen sobre tiempo. Y el después área otra más. Área sobre. por la velocidad, el área por la velocidad. La velocidad por el área. ¿Sí? Bueno, entonces la velocidad, ¿a qué será igual? Al caudal sobre el área donde sale ese caudal. ¿Sí? Si aumento el área, la velocidad disminuye. Si achico el área, la velocidad aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué área? ¿Por dónde sale todo ese caudal? Por este área. ¿Sí? Por acá. Por esta manguera. Que tiene un área de 0,0005 metros cuadrados. Entonces tengo 2,5 que vale el caudal por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área que vale 0,00005 metros cuadrados.
Bueno, metros cuadrados con los metros cúbicos se me van, me queda un solo metro arriba, el segundo sigue estando, la unidad será metros sobre segundo. Y esto me dice que da 5. Entonces la velocidad es de 5 metros sobre segundo. Bien. Para poder calcular eso, sí o sí tendremos que pasar el volumen de los litros a metros cúbicos, ¿sí? Bien. Porque si no, ¿cómo relacionamos el caudal en litros con la sección? Llámese a metros cúbicos. Se van las unidades nunca más. Claro. Llámense metros cúbicos o centímetros cúbicos, como quieran. Y lo pueden pasar a lo que quieran. Bien. Pero siempre más ordenado es trabajar en el sistema internacional, el sistema MKS, y ahí nos lo vamos a amarrar. Ponemos todas las magnitudes en ese sistema, no hay chance de errar. Pero ¿se entiende cómo sería el tema? Calcular caudal, relacionarlo por el área donde está saliendo ese caudal, nos va a dar una velocidad, ¿sí? Y después veo a ver qué me pide, qué me pregunta, pero es ese jueguito, digamos, ¿sí? Los caudales de entrada igual a los caudales de salida, en este caso no tiene que ver con la ecuación de continuidad, pero en definitiva es eso. Bien. Bueno, y acá les dejo un par de ejercicios para resolver, son sencillos, en donde hay reducción de sección. Bueno, ¿qué pasará con la velocidad? Y acá lo mismo, ¿sí? Perdón, en el anterior, ¿qué hace? ¿Se achica y se agranda de vuelta? No, parece. Un efecto de lujo. Ah, bien, bien. En definitiva, si se achicara y se agrandara, acá aumentaría la velocidad. Sí, vuelve, la velocidad aumentaría, pero... El caudal sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sí, pero del primer diámetro, del diámetro del medio. ¿No? Si se achica y se agranda. Si se achica acá, supongamos que acá se achica un montón. Ah, bueno. ¿Qué va a pasar acá? Un tubo Venturi o nada. Y ahí habría más velocidad, pero a la salida Empieza. sería la velocidad menor. Ah, el caudal tiene que ser el mismo, que el que entra acá, que el que entra acá, el que sale, digamos. Entonces, lo único que cambiaría es que la velocidad aumente acá. Y cuando la velocidad aumenta, cuando, bueno, ahí dijeron tubo de Venturi, ya lo vamos a ver con la ecuación de Bernoulli, cuando la velocidad aumenta, se reduce la presión y, bueno, acá se puede producir, se puede utilizar para succionar algo, digamos. Y eso que se estudia acá en dinámica, ¿no? También, sí. Eso se usa en los carburadores. Entre otras cosas, obviamente. Sí, un montón de lados, se usa para fertilizar, qué sé yo, un montón de cosas. Y los calefones. En los no sé. Para que abra gas. Para que mueva el diafragma, tiene un Venturi. Bueno, tiene varios Venturi, entre uno en el agua y otro en el gas. Después para el gas tenés el otro para la mezcla del gas, pero ese es otro Venturi. Está bien, o El sea, Venturi de agua es el que tenés para mover. El Venturi Ya no trae más, ya lo vamos a ver, pero lo que usa es la ecuación de Bernoulli, que relaciona las presiones, las velocidades, ¿sí? Un tema energético. Y bueno, así utilizando esa ecuación, por ejemplo, vuelan los aviones, digamos, ¿sí? Se le diseñan, digamos, las alas de una determinada forma para que se genere una depresión y se haga el principio de sustentación, digamos. Pero eso ya lo vamos a ver. Por ahora, hasta acá, digamos, llegamos, ¿sí? Bueno, no quería agregar mucho más, porque prefiero ver todo lo otro, digamos, en una clase y ver distintos, digamos, aplicaciones y ejercicios para que hagan. Pero bueno, acá tienen para practicar.
Ya mañana que no tienen clase, tienen entre los cuadripolos y esto, y las clases anteriores, tienen para entretenerse un rato. Con los cuadripolos tenemos por una semana, así que. No nos alcanza el jueves. Nada. Bueno, hay que meterle rosca. Todavía faltan otros parámetros, así que... Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No. Salió bastante rápido. Pensé que iba a llevar un poquito más de tiempo. Esto es lo más sencillito que estamos viendo. Sí, para el física 2 es más lindo, digamos, que física 1. Digo, cuando veamos termodinámica y esas cuestiones, más lindo todavía. Bueno, yo ya le subí este material ahí al Classroom, así que ahí lo tienen. Buenísimo. Les tomo asistencia, sí, ya los desligo. Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Presente. Andrés, Presente. Mauricio, Presente. Ramiro, Presente. Diego, Alexis, Presente. Franco, Martín, Presente. Presente. Gonzalo, Presente. Marianela, Presente. Bruno, Ariel. Presente. Presente. Ah, bien, está. Diego, Presente. Deme, Cristian, Presente. Presente, profe. bien. Fernando, Acá estoy. Mario, Presente. Rodrigo. Y Diego, Presente. bueno. Bárbaro, estamos todos. Bueno, gente, Bueno, buen fin de semana, Iván. gracias. Buen fin de- Igual, ustedes.